Buenos días a todas y a todos. Les hemos convocado a esta rueda de prensa para hablar de algo muy importante para la isla de Tenerife. Un hito en las políticas de diversidad, un hito que marca la diferencia, un antes y un después, que es precisamente la realización de varios proyectos a cargo de una subvención que, como dije, es un hito y viene a reforzar al tejido asociativo LGBTI de la isla de Tenerife. Un hito histórico y resalto esto, que venía en nuestro programa de gobierno, que nos propusimos desde un principio y que, a pesar de la situación creada por el coronavirus, en la que estamos inmersos todavía en esta situación, hemos querido potenciar y sacar adelante. No sin contar, por supuesto, con la opinión, con la participación de los colectivos LGBTIQ+ de Tenerife. Dos colectivos que, bueno, muchos colectivos, pero dos de ellos, tal vez los de mayores dimensión y alcance, están sentados con nosotros y con nosotras aquí precisamente. Algarabía, Paul, viene hablando en nombre de esta asociación que tanta solera y tanta historia tiene y presencia en la isla de Tenerife, y Sergio Siberio, por Diversas, una asociación que cumple 5 años, recientemente ha cumplido sus 5 años desde su creación y que ya cubre el norte de la isla como mínimo. Como les decía, estas subvenciones constituyen un hito en el desarrollo de las políticas de diversidad desde esta institución y en general desde el resto de instituciones, porque forma parte de un modelo de trabajo, de un cambio en el modelo de trabajo con el tercer sector de la isla. Es un modelo de trabajo que trabaja concretamente con cada colectivo o grupo de personas, pues eso, ofreciendo recursos, como puede ser en este caso una subvención, al tercer sector, que lo ampara, que lo ayuda y que lo protege. Muchas veces llegando a zonas o a lugares y a personas que la administración por sí misma no puede llegar. Desde ese reconocimiento de nuestras propias limitaciones se crea esta línea de subvenciones que, como dije anteriormente, viene a reforzar a las asociaciones que se han querido presentar. Iniciamos la senda con 65.000 euros de subvención. Recibimos dos proyectos que tienen mucho que ver con la atención a personas vulnerables, porque desde esta institución tenemos que dejar claro que este grupo de gobierno quiere proteger a las personas vulnerables, quiere ayudar a las personas vulnerables, tengan la vulnerabilidad que tengan, porque eso no es determinante. Lo determinante es intentar llegar al máximo posible a través del tercer sector y de las políticas públicas que realizamos. Dos asociaciones, esta Diversas y Algarabía, que han presentado sendos proyectos que tienen mucho que ver, como he dicho, con la atención a las personas vulnerables LGBTIQ y que precisamente viene a aumentar la cobertura que las asociaciones ya daban en la isla. Nuestro objetivo es ese. Nuestro objetivo de legislatura es precisamente ampliar la cobertura a las personas con diversidad de género y diversidad en materia afectivo-sexual de toda la isla, porque no es menos una persona gay, una mujer lesbiana o una persona trans que viva en Buenavista que una que viva en Los Cristianos o que viva en Santa Cruz. Supone, por un lado, el proyecto de Diversas, una oficina, un servicio de atención psicológica y social a personas LGBTIQ, pues precisamente poner un nodo en el norte de la isla, concretamente en el Puerto de la Cruz, con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, poner un nodo de desarrollo, de atención, de divulgación, de difusión del respeto hacia la diversidad LGTBIQ. Y por otro lado, contribuir a reforzar los servicios que ya viene ofreciendo Algarabía en la isla de Tenerife, que extiende su mano hacia el sur de la isla, pero que desde luego lo que viene es en un momento tan duro como el que estamos viviendo de pandemia, en el que las asociaciones están sufriendo las consecuencias sociales de la crisis social y económica producida por el coronavirus, pues supone precisamente reforzar e intentar apuntalar servicios tan esenciales como una oficina de asistencia, de asesoramiento, que implica muchos aspectos social, contra delitos de odio, etcétera, etcétera, ¿no? Las líneas de la subvención originalmente estaban pensadas
para también cubrir la parte que tiene que ver con el orgullo, porque entendemos que quién es mejores que los colectivos LGBTI de la isla para organizar el orgullo, pero luego lo repensamos, ¿no? Eso ha sido el proceso, ha sido un camino de adaptación desde principios de año en el que nos sentamos con los colectivos para definir cuál era el objeto, luego nos sentamos para redefinir el objeto con vistas a la situación social creada por el coronavirus y que fruto de ese proceso de participación en el marco de la Mesa Insular LGTBIQ, pues surgió esta subvención que se ha tramitado además, todo hay que decirlo, en un tiempo récord. Saliendo la convocatoria, aprobándose la convocatoria, abriéndose los plazos pues en torno a julio, quiero recordar ahora mismo, se ha venido a resolver en octubre y se vendrá a ingresar, esperemos que a finales de este mes, que en esa fase está, ¿no? Hablamos de menos de 6 meses. Hablamos de menos de 6 meses, menos del plazo legal, en una institución que tradicionalmente ha tardado año y medio en gestionar determinadas subvenciones de apoyo al tercer sector. Una muestra del compromiso de este grupo de gobierno, precisamente con las asociaciones, en el marco de ese refuerzo, en el marco del refuerzo del tejido asociativo, porque es que además, en el Plan de Reactivación Social y Económica de la isla, aprobada en mayo, una de nuestras líneas era el de refuerzo del tejido asociativo, pero en concreto el del trabajo de la diversidad de género y afectivo-sexual en la isla también. Yo no les voy a cansar, yo ya me callo, me siento muy orgulloso como consejero de poder dar estructura a un área que no existía, porque se venía trabajando la diversidad, eso es cierto, mayormente la que tiene que ver con la migración y la interculturalidad y con los colectivos LGBTI en el marco de una mesa, con 35 propuestas, en fin, un poquito, vamos a decirlo así, un poquito se venía trabajando y este año yo creo, un año legislatura con tanta complicación, un año en el que nos hemos visto con este tsunami que supone el coronavirus y las consecuencias sociales que está teniendo, pues supone poner un punto sobre la I, y decir que aquí estamos respaldando la diversidad de la isla, que aquí estamos apuntalando al tercer sector de la isla, independientemente de a quién se dirija, ¿no? Siempre y cuando atiendan a personas vulnerables, que vulnerabilidades hay muchas. Yo quiero darle la palabra a los voceros de los colectivos, en este caso los dos beneficiarios, las dos entidades beneficiarias de la subvención del que hablamos. Paul, si quieres, en Algarabía, nos va a contar un poco de qué va ese proyecto que tienen ellos y también un poco también de la trayectoria del colectivo en tiempos de COVID. Así que, Paul, tienes la palabra. Muchas gracias. Lo primero queríamos agradecer al Cabildo de Tenerife, a la Consejería de Igualdad y al señor consejero esta aportación, esta subvención que nos está otorgando para un proyecto que entendemos que es más que necesario en estos momentos. Algarabía desde siempre ha estado al lado de los colectivos vulnerables, del colectivo LGBTI, la parte más vulnerable, y hemos montado una oficina de atención a estas personas vulnerables, colectivo LGBTI. Esta oficina no es un lugar público, no es un lugar físico. Esta oficina es un grupo de personas, un equipo técnico que trabaja para que las personas LGBTI en riesgo de exclusión, del tipo que sea, encuentren un lugar en el que sentirse acogidos, apoyados y encuentren una salida a esa problemática. Ahora mismo estamos en medio de una pandemia que supone una crisis social sin precedentes, una crisis social que está afectando absolutamente a todos los colectivos de este país. Por supuesto, también al colectivo LGBTI, que no por eso no se libra de ello, ni está estancado, ni está estanco en una situación distinta al resto de la sociedad. Hemos notado desde Algarabía un aumento significativo de los casos de vulnerabilidad. Gente en exclusión social, gente sin recursos, gente que se queda en la calle, gente que es agredida, por su condición social, por su condición sexual y por su condición personal. Para tener este aumento significativo necesitamos recursos desde Algarabía. Estos recursos, afortunadamente, nos está proporcionando el Cabildo de Tenerife.
Yo invito desde aquí a todas aquellas personas del colectivo LGBTI que se puedan sentir agredidas en algún momento, que se puedan sentir excluidas en algún momento, que se puedan sentir marginadas en algún momento, que se acerquen a nuestra asociación, porque desde allí nosotros podemos darle todo el apoyo que puedan necesitar. Y desde luego movemos instituciones, movemos contactos para que puedan conseguir todo aquello que puedan necesitar para desarrollarse como personas. Por mi parte está. Paul. Gracias. Desde el área de diversidad, no puede ser de otra manera, que se ha creado en esta legislatura, hemos querido precisamente hacer política de fondo, no limitarnos únicamente a las meras conmemoraciones de los días más importantes para el colectivo, sino ir más allá y desarrollar líneas de actuación concretas con el colectivo LGBTI de Tenerife. Y prueba de ello es precisamente esta subvención, porque conecta recursos públicos y sobre todo el interés político de la institución con el de los colectivos. Alinea a la institución con las reivindicaciones de los colectivos. Has dicho, Paul, muy bien, además con muy buen criterio, porque eres conocedor de esto, que las personas LGBTI vulnerables lo son aún más porque ya lo eran, y esta crisis no deja títere con cabeza y ha hecho más vulnerable a gente que ya lo era y ha hecho vulnerable a gente que no lo era. Entonces, por eso la importancia de respaldar. Esa es la misión del área de diversidad, porque se ha creado específicamente precisamente para crear ese respaldo, ese trabajo en red y esa acción social de fondo que hay detrás. Además, no solamente desde el área de diversidad, propiamente dicho, sino desde la acción social y el voluntariado. Eso lo tenemos, vamos, clarísimo, porque hemos vinculado, aquí se trata de encajar, de hacer un puzzle con todas las áreas para que desde transportes, carreteras, que ustedes podrán imaginar que tienen que ver con la diversidad, sí tiene mucho que ver con diversidad, hasta el área de acción social propiamente dicho. Ir más allá, esa es la idea, ¿no? Le voy a dar la palabra a Sergio Siberio de Diversa, asociación a la que felicito porque ha cumplido recientemente 5 años. Hay algunas que son más, son las pioneras y las primeras desde que uno tiene memoria, y luego están las que van surgiendo también con el paso del tiempo y que suman, que esa es la idea. Sergio. Muchas gracias, consejero. Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar presentes en esta rueda de prensa histórica. Y decimos histórica desde Diversas porque estamos convencidas de que este acto es histórico al menos por 2 motivos. Primero, porque está impulsada por un área insular específica en materia de diversidad para informar sobre las primeras subvenciones de la historia para entidades LGTBIQ+. Y esto es una conquista histórica, fruto del trabajo constante de los colectivos y también de un compromiso político en materia de diversidad, y que demuestra que el trabajo entre instituciones públicas y entidades de la sociedad civil organizada es posible y, sobre todo, necesaria. Y segundo, esta rueda de prensa es histórica porque compartimos mesa con Algarabía, una entidad hermana, por primera vez en una rueda de prensa conjunta en los 5 años que, como bien ha dicho el consejero, acabamos de cumplir desde Diversas. Somos las 2 únicas entidades tinerfeñas integrantes de la FLGTB y para nosotras desde el norte, en proyectos que mejoren la vida de las personas LGBTI, el único objetivo que nos debe guiar en nuestro marco de acción. Y ya sin más pasaré a desarrollar brevemente el programa que presentamos desde Diversas y que ejecutaremos en nuestro ámbito de actuación, como digo, la zona norte de Tenerife, gracias a esta subvención. Bajo el nombre de Asterisco, el centro del proyecto se basa en poner en marcha un servicio de acompañamiento psicológico y social para las personas LGBTI del norte de Tenerife y también de sus familias. Lo presentamos recientemente, a principios de este mes, en la ciudad turística de Puerto de la Cruz, con la presencia también del consejero. Y es que la Concejalía de Políticas LGTBI de este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, también colabora con la puesta en marcha del proyecto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un proyecto de estas características? Fíjense, la creciente demanda de ayuda experimentada durante el periodo de confinamiento de la COVID-19 nos alertó de la necesidad y urgencia de contar con un servicio especializado de atención al colectivo LGBTI, que pudiera, por un lado, contribuir a reducir la saturación del sistema público de salud, especialmente dañado en este momento de confinamiento, y que es totalmente complementario a nuestros recursos. En segundo lugar, que diera una respuesta específica desde el acompañamiento a las necesidades interseccionales de las personas LGBTI, que acompañara, sin tutelar,
en la atención de sus necesidades psicosociales y sobre todo que fuera coordinado, como es en este caso, por un psicólogo y terapeuta que además es activista trans, Gea González, lo cual es muy importante para nosotras. Y todo ello sin perder nunca el norte, porque después de 5 años de experiencia activista hemos aprendido que los entornos rurales son especialmente vulnerables para las personas LGBTI, se ceban especialmente con las personas LGBTI a través de esa LGBTI-fobia y se requieren servicios de atención cercanos y especializados. Fíjense, en apenas unas semanas de funcionamiento del servicio, que empezamos a principios de este mes, la demanda ha sido tan importante que se ha demostrado ya la necesidad de contar con recursos de estas características. Pero Asterisco es mucho más que un servicio de acompañamiento. También se contempla algo que ha comentado el consejero y que nos parece imprescindible, y es el trabajo en red para mejorar los recursos que ofrecemos a la gente. Por eso el proyecto prevé la creación de la red Asterisco, de agentes sociales e institucionales por la diversidad LGBTI en la zona norte de Tenerife, con ayuntamientos, colectivos y centros educativos. Hemos elaborado protocolos específicos de derivación que trasladaremos a los agentes de la red, mantenido ya reuniones con los ayuntamientos de Los Realejos, Puerto de la Cruz, La Orotava, Santa Úrsula. La próxima semana también de los Vinos y La Guancha, y seguiremos impulsando esta red comarca a comarca y colectivo por colectivo sin dejar a nadie atrás. Y el proyecto también contempla una línea, que es la línea de la sensibilización en materia de acompañamiento psicosocial de las personas LGBTI y sus familias. Campañas como Disfruta tu diversidad, que ya hemos lanzado en las redes sociales para impulsar el servicio de acompañamiento, guías sobre realidades LGBTI en las familias y, por supuesto, una específica en materia de realidades trans, para acabar de una vez por todas, máxima en este octubre trans, con el discurso de la patologización que han sufrido históricamente. Campañas para concienciar a la ciudadanía sobre los efectos de la LGBTI-fobia y, por supuesto, acciones de devolución de resultados del proyecto, como esta misma, como un ejercicio de transparencia, pero sobre todo de concienciación. Para concluir, desde Diversas, queremos destacar algunos datos que nos parecen muy importantes. Este proyecto, el proyecto Asterisco, está alineado con al menos 12 objetivos del documento consensuado de 35 acciones elaborado por la Mesa Insular LGTBIQ+, en el anterior mandato. Y por tanto es un proyecto que no solo nos pertenece a nosotras como entidad, es un proyecto de la isla de Tenerife, es un proyecto de las entidades activistas que, fruto de su compromiso imprescindible, han hecho posible proyectos como este. Prevemos llegar con las acciones de atención y de sensibilización que se contemplan en el proyecto a más de 30.000 personas del norte de la isla. Un objetivo ambicioso, pero sobre todo alcanzable, ilusionante y necesario. Queremos agradecer al Cabildo de Tenerife, representado en este caso por el consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, pero sobre todo también al personal técnico que ha estado ahí al pie del cañón para sacar adelante proyectos como estos e impulsarlos administrativamente. También al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, al resto de instituciones que hacen posible el proyecto Asterisco y que, como dije al principio, demuestran que las administraciones y los colectivos sociales debemos seguir ofreciendo recursos para acompañar a las personas LGBTI y sus familias, especialmente, si me lo permiten, en los entornos rurales especialmente necesitados de esta cuestión. Como sociedad, y con esto concluyo, ahora sí, tenemos un importante reto por delante. Que nunca más una persona LGBTI sufra discriminación por ser quien es o por amar a quien quiera, por tener una expresión de género no normativa, en definitiva, por ser lesbiana, gay, trans, bisexual o intersexual. Que una adolescente lesbiana o gay no vuelva a despertarse cada mañana con miedo a ir a clase porque sabe que ahí recibirá los insultos y las agresiones de quienes deberían respetarle. Que una persona trans jamás se vuelva a plantear el suicidio por el acoso escolar constante, por transfobia que ha sufrido y sufre día a día en la escuela en la que estudia, y que tampoco tenga que abandonarla de forma precoz por el odio. Que la mayoría de notificaciones del móvil de un chico bisexual no sean insultos, humillaciones, amenazas y agresiones a su orientación sexual. Y sobre todo hoy, en el Día de la Visibilidad Intersexual, que se dejen de producir de una vez por todas mutilaciones genitales a las personas intersexuales en los hospitales canarios. Por esto sigue siendo imprescindible un proyecto como Asterisco. Por esto seguimos trabajando desde Diversas en el norte de Tenerife. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Vamos a resumir las líneas de esta subvención, de esta acción en concreto, que representa una de las mayores apuestas del área de diversidad, pero desde luego no la única, y que, como bien ha dicho Sergio, tiene mucho que ver con las 35 propuestas elaboradas en el marco de la Mesa Insular LGBTI que ustedes mismos trasladaron a esta casa. Y es que en un año hemos llevado a cabo la mayor parte de las 35 propuestas, que son 54 subacciones aproximadamente,
que son competencia de esta institución, porque había otras muchas que no lo eran y les hemos dado traslado a través de mociones a las respectivas administraciones competentes. Esta subvención de diversidad contaba con un importe de 65.000 euros. Ha sido dada en régimen de concurrencia competitiva, que eso no lo comenté antes, pero tiene mucho que ver con la agilidad o no del procedimiento, que ha sido ágil y que ha demostrado que las subvenciones en concurrencia son un instrumento eficiente para dotar de recursos a las entidades. Les felicito porque ambas han logrado sus 100 puntos, respectivamente. O sea, están totalmente igualadas y la cantidad, curiosamente, es la misma. La idea es seguir trabajando. Esto es solamente una piedra, no una piedra, sino una loseta en el camino, ¿no?, hacia desarrollar un área con peso y con entidad en el Cabildo, que trabaje la diversidad LGTBI en la isla. Esta es una primera loseta en ese camino en el que tenemos nosotros que alinearnos con las demandas sociales que ustedes representan. Muchas veces no, la inmensa mayoría de las veces ustedes van a la vanguardia y nosotros vamos a la retaguardia, porque como dije antes, la administración tiene sus límites y uno de ellos es que la burocracia, que en parte es buena porque garantiza principios como el de igualdad, por otro lado, se vaya adaptando a una velocidad razonable a lo que ustedes piden y solicitan. En ese camino iremos el año que viene. Volveremos a reeditar esta subvención, ya valorarán los propios colectivos a qué se destinará, pero sin embargo hay una cuestión que es sangrante, que tenemos que atender y estudiaremos la manera de hacerlo entre todas, y es la de atender el fenómeno del sinhogarismo en las personas LGTBIQ vulnerables. Es un fenómeno que se alinea con el resto de colectivos vulnerables y es que tienen muchas dificultades de acceso a la vivienda o simplemente a una solución alojativa y que tendremos que estudiar cómo, entre todas, en red, en el marco de esa mesa, vamos a potenciar y desarrollar. ¿Por qué? Porque la gente en la calle no espera. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en esta mesa, que la gente en la calle no espera y que nosotros tenemos que ir detrás, en retaguardia, porque hay que reconocerlo, que esto funciona así, pero hay que ir detrás de las demandas sociales e intentar atenderlas lo antes posible. Resalto la idea de que esto es un hito. En esta institución no se venía trabajando esto de esta manera ni soñando. En apenas un año lo hemos puesto en marcha y que no haremos en los 2 años y pico que nos queda de legislatura juntas, en la misma mesa, porque eso también hay que hacerlo notar. Los 2 principales colectivos, que no son los únicos, por supuesto, de la isla, por lo menos que tienen todas las letras, ¿no?, dentro de sus propias siglas, estamos sentados en este cabildo presentando un proyecto en conjunto a la ciudadanía. Agradecer a los colectivos el trabajo que hacen. Pronto volveremos a vernos en el marco de esa mesa para hablar de algo tan importante como los delitos de odio y la necesaria coordinación con los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el compromiso de este grupo de gobierno de que vamos a estar detrás con ustedes en la misma línea de batalla para atender a las personas que más nos necesitan. Eso ténganlo ustedes claro, ¿eh? Y quiero agradecer, por supuesto, al equipo técnico del área, a las técnicas del área, porque ese equipo tiene nombre de mujer, son mayoritariamente mujeres menos el que les habla, y al equipo administrativo, porque les recuerdo, y eso hay que trasladarlo por transparencia a la ciudadanía, que las subvenciones en concurrencia competitiva, que son un objetivo, una línea estratégica de trabajo de este gobierno, cuestan, pero se sacan, cuestan, pero se sacan. Agradecerles el estar aquí, el haber querido escuchar lo que teníamos que decir, y si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, este es el momento. Primero que nada, disculpo por la demora. Luego quería preguntarle, ¿cuántos proyectos o entidades se han acogido a estas ayudas y qué importancia tiene para el colectivo, para los colectivos con estas líneas de financiación? Se han presentado a esta convocatoria 4 entidades, de las cuales específicamente el LGBTIQ eran 2, que son las que tenemos aquí, y son ellas las que finalmente han sido beneficiarias, porque también hay que decirlo, que no lo hemos dicho, que la subvención es específicamente hacia el tercer sector especializado en esto, pero especializado porque tiene detrás un respaldo activista, me refiero, y aclaro, a entidades LGBTIQ, sean trans, de la letra que sea, o sean de todas las letras. 2 entidades, estos son los 2 proyectos.
La relevancia que tienen ambos proyectos, extienden sobre el terreno, sobre el territorio de la isla, los servicios de las entidades. Antes las entidades se nutrían, pues sí, de subvenciones que pispeaban de aquí, de allí y demás, ¿no? Y intentaban de los socios, las cuotas de los socios, el voluntariado. Pero esto trata de poner recursos en el tejido para que se extiendan por la isla, porque ese es un objetivo de legislatura, además pactado en el marco de la mesa, que es llegar hasta el último rincón de la isla para poder atender a personas LGTBIQ. El hito no es que Algarabía, por ejemplo, monte la oficina, que ya lo tiene, sino que le reforcemos en su trabajo de lucha contra los delitos de odio. Eso es un ejemplo, ¿no? Y por otro lado, el hito de poner en el norte, en el Puerto de la Cruz, un servicio que abarque de Buenavista a la laguna. Bueno, a la laguna, al área metropolitana. Esa es la importancia. ¿Alguna otra cuestión? No sé si querían añadir algo y... No, perfecto. Pues muchas gracias.